Muy buenas noches, estimados estudiantes del curso de electromagnetismo del 1702. ¿Cómo se encuentran ustedes? Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, profesor. Todo muy bien. Excelente, gracias a Dios. Eso, me alegra mucho, muchachos. Bueno, entonces, en la actividad en ese CIPA 2 de la unidad 2, vamos a realizar, vamos a mirar cómo podemos resolver el ejercicio 1A, 1B, 2A y 2B, haciendo uso de los simuladores que nos muestra la guía. ¿Sí? Entonces, para ello, pues vamos a seguir compartiendo aquí pantalla. Listo. Entonces, pues para que no se trabe el video, voy a apagar la cámara para que fluya mejor. ¿Listo, muchachos? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, me la van haciendo saber para poder continuar. Bueno, señor. Listo. Bueno, entonces, ¿están viendo mi pantalla? Estamos viendo el ejercicio de la... ¿Sí? Sí, señor, allí se ve claramente. Sí, señor. Sí. Muy bien. Entonces, nos dicen que nuestra variable que tenemos que utilizar igual va a ser la suma de los dígitos de nuestro documento de identidad. Esta variable nosotros la llamamos en este caso phi, que es esa cita. ¿Sí? Entonces, en mi caso, me dio que la variable me va a tener un valor de 61. Listo. Entonces, las instrucciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo de esa guía o de esa tarea 2 es que debemos realizar una grabación de todo el ejercicio 1, teniendo en cuenta que las guías y los pasos y los parámetros que nos están dando en ese ejercicio. Nos dicen que accedamos al laboratorio virtual de magnesostática a través del siguiente enlace. Entonces, listo. Entonces aquí voy a grabar, a compartir pantalla. Listo. ¿Qué están viendo, muchachos? ¿Están viendo la guía o están viendo la parte La del guía, simulador? la guía ¿Están nomás. viendo la guía? Sí, señor, la guía nomás está mostrando. Entonces, sí me tocó fue por ventanas. Listo. Ahora sí ya están viendo el simulador, o la hoja donde dice campo magnético, inicio, fuerza y toda esa parte, Sí, ¿sí? ya se está Sí, señor. viendo el simulador. Listo. Bueno, entonces, en la guía nos dice, en la guía nos dice que listo, que tenemos que entrar al simulador. Acá ya estamos en el simulador. En el simulador nos están dando una información, o sea, una información teórica, o sea, la teoría de qué quiere decir esa parte. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico y en un campo magnético. Perdón. Entonces, acá nos está diciendo que en esa página estudia el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico uniforme, en un campo magnético uniforme
cuando ambos y cuando ambos campos están presentes. Entonces nos dice que las direcciones de los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí. ¿Qué quiere decir? Que los campos van a estar con un ángulo de 90 grados. Entonces tengamos en cuenta esa partecita así. Prácticamente la L de la mano. Prácticamente eso nos dice que es el de los 90 grados. Entonces, esa partecita, tengamos en cuenta esa L que les estoy mostrando ahí también, así. Entonces, que si el campo magnético, el campo eléctrico va en esa dirección, el campo magnético irá en esta. O si va así, el campo eléctrico va en esa dirección, el campo magnético va en esa dirección. Entonces, recordemos la regla de la mano derecha. Entonces, nos dice que el movimiento del campo eléctrico, ahí nos dicen, acá pues nos están dando también cómo calcular la fuerza del campo eléctrico, que decimos que es la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? Que la fuerza eléctrica, la fuerza del campo eléctrico es igual a la carga por el campo eléctrico. Entonces nos están dando en la teoría que si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el centro del campo. Y si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al campo. Esta partecita que les estoy subrayando es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, pues, vamos a mirar la interacción del campo eléctrico, ¿sí? Con dos fuerzas que obviamente pues van en sentidos contrarios. Entonces, perdón. Entonces, si el campo es uniforme, las fuerzas son constantes. Y obviamente, pues si la fuerza es constante, también aparece algo que se llama aceleración. Entonces, que aplicando las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, obtenemos que la aceleración es igual a ¿qué? A la fuerza eléctrica, perdón, a la fuerza del campo eléctrico, que es la carga por el campo eléctrico sobre la M. Pero esta M quiere decir la masa en unidades de masa atómica. Y acá empezamos a interactuar con ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Listo. Entonces, si nosotros recordamos, ¿qué quiere decir esa ecuación? Donde dice que 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué quiere decir esa parte acá? Entonces, esa parte, recordemos que se nos asemeja mucho a la energía potencial cinética, ¿cierto? A la energía cinética, perdón. ¿Sí? A la energía cinética, que la energía cinética depende de la velocidad del objeto, en ese caso de la velocidad de los electrones o de los protones que estemos trabajando, prácticamente de la carga que estemos trabajando. Entonces, esto en nuestro caso ya sería la energía potencial, pues la energía potencial se transforma en ¿qué? Energía cinética. Listo, entonces en el generador de Van der Graaf lo que hace es poner las cargas en movimiento, pero en el cascarón, o sea, en la superficie. Obviamente, pues si recordemos el ejercicio del iodo, que si nosotros lo tocábamos, ¿qué pasaba? Las cargas saltaban. Entonces, eso es lo que hace el generador de Van der Graaf, generar un campo eléctrico alrededor de la superficie que al momento de estar interactuando con una masa a tierra, pues esas cargas van a ir a descansar a tierra.
Listo, entonces acá nos dan también el significado de qué es el campo eléctrico. Entonces acá nosotros estamos viendo que el campo eléctrico me produce una fuerza magnética y un campo magnético. Y obviamente pues que las cargas se mueven con una velocidad. Recordemos, campo eléctrico y campo magnético van en direcciones perpendiculares. Listo, entonces, ecuaciones que deben tener en cuenta es la fuerza del campo magnético, que sería esa ecuación que les estoy acá subrayando en azul. Nos dice que la fuerza del campo magnético es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. ¿Listo, muchachos? Entonces, acá nos están diciendo que el producto vectorial es un vector. Obviamente, todo producto escalar multiplicado por un vector pasa a ser vector. Recuerden esa parte de vectores o de álgebra vectorial o análisis vectorial, donde nos muestran que los vectores están constituidos por tres ejes, por I, J y K, ¿sí? Que prácticamente nos están diciendo que son las direcciones X, Y, Z. Entonces, aquí recordemos acá que, que esa fuerza magnética se nos hace muy parecida o muy similar a la ecuación de la fuerza centrípeta, ¿sí? Donde la velocidad al cuadrado sobre el radio es la aceleración centrípeta, ¿sí? Y que recordemos también aquí que la fuerza magnética es el producto cruz de la carga por velocidad por el campo magnético. ¿Sí? Entonces acá empezamos a coger las definiciones y las empezamos a reemplazar. Entonces recordemos que fuerza, en la segunda ley de Newton decimos que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces velocidad al cuadrado sobre el radio, esa es la velocidad centrípeta o velocidad lineal. Es la aceleración centrípeta. Entonces que la fuerza magnética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre R, sobre el radio. ¿Sí? Y acá pues despejamos el radio y nos queda que es igual a ¿qué? A la masa por velocidad sobre las cargas por el campo magnético. ¿Sí? Entonces acá ya empezamos a mirar cómo es el comportamiento de las partículas cuando se desvían por la interacción de campos. Entonces en ese caso podríamos decir el campo magnético, campo eléctrico y la partícula que aparecen en un solenoide o en las bobinas que nosotros llamamos también. ¿Listo? Entonces acá recordemos que el campo magnético y el campo eléctrico siempre van en dirección perpendicular y que siempre depende de la dirección de la corriente. ¿Listo? Entonces, acá empezamos a mirar cómo se comportan las fuerzas eléctricas cuando la partícula se mueve, cuando la partícula se mueve a lo largo de un conductor y ese conductor tiene presencia de un campo eléctrico. Listo, entonces, el movimiento bajo la acción del campo magnético. Entonces, recordemos que ya habíamos visto de dónde había salido esa ecuación del radio. Esa ecuación la vamos a tener en cuenta, muy en cuenta, para poder resolver la situación, problema o el ejercicio
que nos colocan más adelante. Y que la fuerza debido al campo magnético también la vamos a trabajar y que ese es un producto vectorial. Más adelante les voy a resolver una duda sobre esa fuerza, sobre por qué se desarrolla y por qué desaparece el producto cruz. ¿Listo? Entonces, vemos aquí un ejemplo, ¿sí? Y pues aquí nos aparece la solución. Pues esa es una parte, bueno, no es un ejercicio de la guía, pero sí es bueno que si no han revisado, que lo revisen, porque puede salirnos un ejercicio similar o puede salir ese mismo ejercicio en la evaluación final. Listo. Entonces, en el desarrollo de la guía nos dicen que tenemos que desarrollar el ejercicio. Entonces, aquí ya estamos metidos en el simulador. ¿Sí? Lo que debemos hacer en ese simulador es que colocar aquí, listo, aquí ya me quedó más complicado, ya me cupo mejor. Entonces, colocar valores tanto del campo eléctrico, que C eléctrico quiere decir campo eléctrico. Magnético quiere decir que va a ser el campo magnético. ¿Sí? Esa velocidad nos dice que tiene unidades de 10 a las 5 metros por segundo. O sea, prácticamente quiere decir que son velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Sí? En la carga vamos a trabajar cargas positivas, pero el campo eléctrico negativo y el campo magnético positivo. ¿Para qué? Para que nos dé movimiento en dirección positivo de las X, para que nos dé movimiento positivo en las X. Porque recordemos que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares, ¿sí? Y obviamente aquí está este cosito de masa, quiere decir que son unidades de masa atómica. ¿Listo? Entonces, prácticamente en este simulador es simplemente ustedes cuando estén desarrollando el ejercicio, perdón, cuando estén desarrollando el video, simplemente explican cómo es el funcionamiento, ¿sí? Entonces, para esa parte no nos van a dar datos ni nada, ¿sí? Simplemente nosotros podemos colocar aquí en el campo magnético, en este deslizador, podemos colocar valores que sean diferentes de 0, ¿sí? En este caso, pues lo voy a colocar acá a ver cuánto me da. Me dice que me dio 1200, ¿sí? Y que el campo eléctrico, como el campo magnético lo coloqué positivo, entonces el campo lo voy a colocar negativo, lo voy a colocar por acá, a ver qué valor me da. Me dio 1800, ¿sí? La velocidad la voy a correr hasta por acá a ver qué valor me da. Eso me quedó en un valor de 2.5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Y voy a trabajar con una masa, digamos que, perdón, con una carga ¿sí? Y trabajemos con una masa también de 2 o de 3. Entonces, para mirar qué es lo que sucede, en el simulador le vamos a presionar aquí en nuevo y le vamos a dar play. Entonces, aquí están los ejes que les estaba diciendo. Entonces está X, Y y el rojo que sería el Z. Entonces vamos a mirar a ver qué sucede en esta trayectoria de esta carga. Eso, vemos que se salió, entonces vamos a trabajar con una masa de 2, a ver qué pasa. Listo. Entonces, nos damos cuenta que la partícula o la carga se está desplazando
en círculos, ¿cierto? ¿A qué se les asemeja esa parte? Como como a la bobina que uno trabaja en la parte práctica, ¿cierto? Lo que Sí, es llamamos una solenoide. bobina. Sí, una bobina. Ahí Sí, lo que está entonces, haciendo es lo que explicó Canoche del tema de campo eléctrico circular. ajá, sí, señor, correcto. Entonces, acá lo que está girando, o sea, la pepita roja que está girando, es la carga eléctrica, ¿sí? Que sigue la trayectoria del alambre. Simplemente es eso. ¿Listo? Entonces, en la guía nos están diciendo que ¿qué? Que después de conseguir una trayectoria, aquí ya la tenemos, que es una trayectoria clara, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si acá ponemos una carga de 3, vemos que tiene un comportamiento muy similar, ¿cierto? Pero si colocamos una masa de 1, ¿qué pasa? Sigue como la trayectoria muy similar, pero con menor radio, ¿cierto? Entonces recuerden, los valores de campo eléctrico los van a utilizar negativos, el valor que ustedes quieran, ¿sí? El valor magnético, el valor del campo magnético, un valor positivo, ¿sí? La velocidad, también la que ustedes deseen trabajar, ¿sí? Lo importante para poder realizar este ejercicio es que no me va a pasar esto, que se me vaya a qué, a ir hacia como tender hacia el infinito y se pierda la trayectoria. ¿Listo? Entonces de eso se A ver, trata. pero tiene una pregunta. En Sí, el señor. simulador yo tengo también abierto y a mí se me da infinito, pero ¿por qué? ¿Será por la velocidad? En- pues Porque yo estoy simulando una carga eléctrica de menos 1200, un campo magnético de 1600, ¿sí? Una carga de 2, una masa de 2 y la velocidad de 4.5. Y no se va lejos. sí, o sea, depende también es de la masa. Eso, entonces, cuando nosotros disminuimos la masa, pues ya la masa no, o sea, la masa atómica, las unidades de masa atómica no van a ser tan grandes, entonces son más fáciles de detectar. O sea, teóricamente, ¿sí? Ya por ejemplo, por ejemplo, en los reactores nucleares, pues ellos trabajan con otros materiales y con imanes, pues para que esas cargas no se vayan a escapar, que es lo que llamamos aceleradores nucleares. En los aceleradores nucleares Pero, prácticamente trabajan es solamente campo eléctrico, campo magnético y obviamente pues ahí aparece la fusión nuclear y todas esas cositas ahí por encima. Mirero, sí tiene que ver la velocidad La directamente. velocidad, Sí, o sea, porque disminuir la velocidad en el ejercicio, claro, y el campo de círculos se achica, no se expande. Es mucho más corto la onda, entre el onda y onda se es más chica. sí, Es la o sea, pues velocidad la que afecta, no la masa como tal y la carga. Es más en el simulador. No sé cómo lo tomará. sí, o sea, o sea, afectan todos, afecta la masa, afecta la velocidad y afecta también la carga. Sí, pero entonces recordemos que para empezar a realizar una nueva toma de datos, siempre tenemos que presionar aquí el nuevo, ¿sí? Y después le damos el play. Listo, entonces acá, mire, voy a modificar la masa. A ver, y nuevo y play. Se me fue. Sí, pero entonces acá voy a amplificar la carga, nuevo y play. Si se da cuenta que todo nos va a influir. Entonces, por ejemplo, acá aumento la velocidad, nuevo y play. Y ya se me va. Sé que los tres factores
carga, masa y velocidad nos varía. Digo, nos hace cambiar la trayectoria. Y obviamente también, si yo digo que cambio el campo magnético, también me va a variar. Y si digo que si cambio, altero el campo magnético, también me va a variar. O sea, esos 5 factores me van a variar, ¿sí? Entonces, la cuestión de este simulador, por eso es que no nos dan valores fijos, sino son los valores que nosotros podamos encontrar y que podamos encontrar una trayectoria. Por ejemplo, encontré una trayectoria, entonces voy a trabajar con esa trayectoria. Entonces, lo difícil o lo de pronto en lo que hay que tener cuidado y entender bien es Ingeniero, cómo encontrar la trayectoria. perdóname interrumpirlo de verdad. Es que yo estaba buscando la información en la biblioteca, ¿sí? Y más o menos lo que se demuestra en la gráfica es un ejemplo de decir que es una trayectoria helicoidal debido a la influencia combinada de campos eléctricos y magnéticos, Sí, ajá, ¿sí? sí, Pero correcto. entonces hago referencia a la fórmula que usted explicó anteriormente, que era Fm igual a Qb más B. Ajá, sí, ¿Eso es lo que tengo que explicar en el video? ajá, sí, correcto. Sí, o sea, ¿O la ecuación, o sea, explicar esa ecuación que nos aparece acá, tanto de la fuerza del campo eléctrico y la fuerza del campo magnético, ¿sí? O sea, obviamente, pues aquí empiezan con transformaciones de Lorentz, pero no se van a meter con eso, sino simplemente dicen que la fuerza del campo eléctrico es la carga por el campo eléctrico y la fuerza del campo magnético es igual a la carga por la velocidad de la partícula o de la carga por, producto cruz con el campo magnético. Entonces recordemos que el campo magnético, pues como aquí va cambiando el ángulo, va cambiando ángulo, entonces vamos a tener en cuenta el ángulo que vayamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, por eso acá nos aparece que la separación entre las placas siempre va a ser con una función trigonométrica, ya sea seno o coseno, ¿sí? Entonces, para el desarrollo del video es simplemente encontrar una trayectoria. Listo. Dicen, listo, vamos a trabajar con ese campo eléctrico, con ese campo magnético, de esa manera, así, así, y listo. ingeniero, la presentación se hace con el simulador abierto o se toma la información, se monta y se presenta aparte? Porque toca hacer la formulación, me imagino. Sí, Porque al sí, final lo que estamos buscando, al final lo que buscamos es el valor en X, me imagino, en metros, ¿sí o no? no, en sí, en el ejercicio, o sea, aquí encontramos la trayectoria, ¿cierto? Sí, sí, Que eso es sí. lo que tienen que mostrar en el video que es acerca del manejo del simulador, ¿sí? Sí, Entonces ya con eso aquí ya le damos pausa y sí. ya pasaríamos, por ejemplo, a la hoja de Word donde desarrollaremos el paso 3, ¿sí? Que en el paso 3 nos están diciendo, y ahí es donde viene para el ejercicio, o sea, cómo desarrollar, ¿sí? Dice, después de conseguir una trayectoria y de acuerdo a los valores de los parámetros fijados, ¿cuáles son los parámetros fijados? Los de acá, los que decimos acá. Campo eléctrico, campo magnético, la velocidad, la carga y la masa, y recordemos que esa masa es en unidades de masa atómica. Entonces ahí cualquier cosa tocará pasarlo al kilogramo según lo que nos estén pidiendo y según las unidades correspondientes, ¿sí? Entonces nos dice, la primera pregunta, la fuerza sobre la carga debido al campo eléctrico. Entonces, ahí cómo se hace. Entonces acá ya nos vamos para acá arribita y aquí encontramos las ecuaciones. Mira, aquí tenemos la ecuación, ¿cierto? Dice, la fuerza sobre la carga
debido al campo eléctrico. Entonces simplemente sería que aplicar esa ecuación y ya. Después nos dice que el radio de la curvatura de la componente circular de la trayectoria. Ingeniero, una pregunta entonces. Si eso es lo que tenemos que hallar, es únicamente es hallar la desviación nula de la partícula, lo que se llama el despegue de la velocidad, ¿no más? No. Nos toca encontrar la fuerza del campo eléctrico. Eso, primero nos toca buscar el movimiento bajo la acción del campo, es decir, lo que se llama la acción del campo magnético como tal, ¿sí no? El círculo como tal, Sí, como sí, donde choca la placa y vuelve y inicia. Así entiendo sí. yo el ejercicio. No, en esa parte no es que choque la placa, sino sigue el movimiento circular. Por eso les decía que hicieran cuenta que es el electrón o el protón que corre a través del alambre de la bobina. Sí, haga cuenta que es aquí, aquí el cero de mi mouse. Lo que gira aquí, gira. Eso es lo que queremos saber. Entonces, para encontrar el radio, Al pues final, vamos, el radio está toda la información, sí, eso lo está haciendo. sí, El entonces radio para y al final encontrar, termina siendo coseno por seno y al final se halla es la distancia, básicamente, ¿sí no? sí, sí. Entonces, para encontrar el radio, tenemos aquí la M, que es la masa, que es la que estamos colocando acá, ¿sí? Pero recordemos que son en unidades de masa atómica, la tienen que pasar a kilogramos. La velocidad, ¿sí? O sea, obviamente acá dice velocidad inicial, ¿sí? Pero recordemos que, que partículas de electrones y protones se mueven a velocidad constante, entonces lo que tenemos sería esa velocidad que estamos trabajando acá. En ese caso sería 4 por 10 a la 5 metros sobre segundo, ¿cierto? Y acá me dice que la carga sería de 3, ¿cierto? Pero recordemos que esa sería la carga de 3 electrones, o sea, ese 3 se tiene que multiplicar por el valor de la carga del electrón. O sea, sería 3 por 1.6 por 10 a la menos 19, pues me quedaría aproximadamente de 4.8 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Cierto? Que esa sería la carga eléctrica. Y por último, que sería el campo magnético. El campo magnético, pues nosotros lo tenemos que es acá de 2000. ¿Sí? Pero entonces acá decimos que serían 2000 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta estos parámetros que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, que dice que en mi ejercicio que tengo acá dice que es de 3 UMA, ¿sí? Entonces ese 3 lo tengo que multiplicar por 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y ahí ya tendría mi masa, ¿en qué? En kilogramos. Y ya resolviendo eso, aquí me debe dar en unidades de metros. Y ahí sí ya tenemos el radio de la curvatura para la componente circular de la trayectoria. O sea, el radio. Lo que hay de aquí del centro hasta aquí, hasta el punto más externo de la circunferencia o de esa trayectoria. ¿Listo? Esa es la primera Bien, parte esa es la ejercicio. primera parte del ejercicio. Sí, que es Prácticamente grabar, profe, entonces en el fondo es grabar el movimiento, ¿sí? Y después pasar a desarrollarlo, ¿sí no? sí, o sea, hacer algo como yo les estaba diciendo acá. Entonces, Sí. tenemos acá el simulador, entonces le damos esto, le damos por aquí, tenemos ya mi trayectoria, vemos que la partícula se mueve
hacia la derecha, eso quiere decir que es porque el campo eléctrico es negativo, el campo magnético positivo, la carga es tanto, 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 tanto. ¿Listo? Y listo, y entonces aquí ya podemos decir, con estos datos que tenemos acá, vamos a desarrollar las preguntas que nos dan en nuestra situación problema. Listo, entonces aquí ya podría, por ejemplo, pausar y cambia de pantalla y ya empieza, por ejemplo, con el Word. ¿Sí? Un ejemplo así. O con Canva, con el Canva, o con lo que estén trabajando. Perdón. Sí, entonces, dice, la primera pregunta nos dice que la fuerza sobre la carga debido al campo eléctrico, entonces esa la llamo de la siguiente manera. ¡Prum! Pues empieza a explicar cómo fue que hizo ese proceso. ¿Sí? Con qué ecuación arrancó y cuál fue el resultado al final. Y que el radio de la curvatura se tuvo en cuenta que tales unidades y ¡prum! Todo ese proceso matemático y ¡pum! La respuesta. ¿Sí? Esa es la primera parte del video. ¿Sí? La segunda parte del video es el ejercicio 1B. Nos dice que el 1B nos dice que tenemos que entrar al simulador, ¿sí? En ese simulador, me avisan cuando lo vean. Sí, ¿se están viendo mi pantalla del simulador? Sí, señor. Ahí se está viendo el simulado. Listo, entonces, prácticamente ese simulador nos está representando un motor de corriente directa, ¿sí? O en otras, o también en biografía se consigue o se puede encontrar la explicación de motor de Faraday, ¿sí? Que es la interacción de una corriente con la parte magnética, o sea, con dos imanes o con un imán, ¿sí? Entonces, en ese simplemente no vamos a tener datos, sino simplemente es de observación. ¿Qué es lo que vamos a observar acá? Pero le voy a bajar la velocidad. Entonces, acá, ¿qué nos muestran esas flechitas rojas? Esas flechitas rojas nos están mostrando la dirección de la corriente, ¿sí? Que prácticamente entonces debemos tener en cuenta que la corriente tiene algo que ver con la fuerza magnética, ¿cierto? Entonces prácticamente la fuerza magnética depende hacia dónde se dirige la corriente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, podemos también, podemos cambiar la posición o adelantar la posición del motor y podemos ver el cambio de las corrientes. ¿Sí? Entonces, siempre en la parte superior, o sea, en el polo negativo del imán, la corriente va, bueno, en ese caso, la corriente va hacia el fondo, ¿cierto? Y en el polo positivo del imán, la corriente viene prácticamente hacia nosotros, ¿sí? Pero eso depende también de la dirección de la corriente. Mire, ¿se dieron cuenta aquí que cambié la polaridad de la pila? La pila es esta chiquita que está aquí en el cursor. Entonces, cambio la pila y si se dan cuenta que me cambia la dirección de la corriente y obviamente también me muestra el cambio de la dirección del torque. Y voy a colocar, por ejemplo, acá que me muestre el campo magnético. Entonces, el campo magnético, si se dan cuenta que aquí en el simulador se muestra lo que nosotros vimos en la clase, digo, en la webconferencia que tuvimos la clase anterior prácticamente, que decíamos que las líneas de campo salen de la parte positiva
hacia la parte negativa, que decíamos que prácticamente salen del polo sur geográfico al polo norte geográfico, que en la parte de los imanes es al revés, que el polo sur geográfico es el polo norte o la parte positiva del imán. ¿Sí recuerdan esa partecita que les dije que recordaran bien, que tuvieran en cuenta? Listo, entonces acá vemos las líneas de campo, las podemos quitar. ¿Sí? Podemos ver también el momento magnético. Vemos que ahí el momento magnético nos cambia de dirección. ¿Sí? Entonces nos cambia de dirección, ¿por qué? Porque el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a ser perpendiculares. A ver si de pronto aquí lo podemos observar mejor. Listo. Entonces acá simplemente lo que ustedes deben hacer es que coger y tomar un pantallazo para mostrar que realizan el manejo del simulador. ¿Sí? Obviamente en el video pues van a explicar que mire que qué pasa cuando le quitamos esto, cuando le ponemos esto, cuando reversamos la batería, cuando la volvemos otra vez normal, que qué significan cada una de esas flechitas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, acá paré la simulación, entonces ahí se podría tomar como la foto para colocar en el informe. ¿Listo, muchachos? Entonces de acá solamente es para ver cómo es que funciona el motor. No es nada más, simplemente el funcionamiento del motor. Entonces, la parte a desarrollar de ese ejercicio o de ese planteamiento es que dicen que encuentre la magnitud de la fuerza magnética sobre el segmento del conductor señalado en verde. O sea, por esa partecita, ¿cierto? De la longitud L y perpendicular al campo magnético. Entonces, en esa parte vamos a tener ¿qué datos? Recordemos que la I es que la I me está mostrando que es, o me está diciendo que es la corriente. La L es la longitud del ¿qué? Del alambre, o sea, quiere decir que es del conductor eléctrico. Y B es el campo magnético, la intensidad del campo magnético. Profe, ¿está Entonces, mostrando eso o lo está leyendo de otro lado? ay, espere, Porque se se me olvidó. quedó él parqueado. Es la Listo. guía, el ejercicio está, el paso de la guía. Sí, el Sí, paso sí, de la sí, guía. Espere, lo yo lo sé, muestro. pero vamos a ver. Ya salió ya salió el que del simulador, ¿cierto? Ahora sí ya están viendo el PDF. Sí, profe. Listo, entonces acá en el PDF nos dice, listo, el paso 1 es entender qué quiere decir el motor y qué quiere decir todas estas cositas, ¿cierto? Que es lo que van a explicar ahí. Y la otra parte es desarrollar el punto 1 y el punto 2. ¿Donde qué? Donde está ahí es la corriente, ¿cierto? Entonces, acá nos aparece que 0.5 por phi. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar por 0.5 el valor de phi, o sea, la suma de nuestro documento. ¿Sí? Que esa L es la longitud del segmento, o sea, la longitud del cable. ¿Sí? Entonces acá podemos decir, por ejemplo, que mi phi sea 10, entonces mi corriente sería de 5 amperios. ¿Sí? La longitud de 0.5 por 5 me daría, digamos,
2.5 metros, un ejemplo, ¿sí? Y con un campo magnético de 5 teslas. ¿Sí? Que encontrar que la fuerza magnética. Perdón. Entonces acá vamos a tener en cuenta lo siguiente. Están viendo una plantilla, ¿cierto? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ustedes recuerdan, ¿están viendo la grande donde está el cursor? Sí. Sí, profe. Estamos dando una plantilla donde están las fórmulas y por y igual a menos I. Donde escribí hola, ¿sí? No, no creo que esa no es la que están viendo. Sí, esa es, profe. Ahí está, hola. ¿Sí? Ahí está. Sí, señor. Ahí está, hola, donde escribió ahorita. Listo, espere. Espere, vuelvo a compartir entonces. Listo. Listo. Aquí estamos, ¿cierto? Que puse el signo de, como el signo de admiración. Una I Ahora no alrededor. está mostrando nada. Se salió, profe. ¿Te salió? Sí, eso se salió. Estaba mostrándola y se salió. No está compartiendo nada. Listo, entonces espéreme. Chun, chun, chun. Ahora sí ya. Ahora sí. Listo. Entonces, nosotros en la parte teórica, nosotros vimos, o sea, en la parte del primer simulador, ¿se acuerda que ustedes vieron una ecuación que decía que la fuerza magnética, espera que se me perdió el cursor, que nos decía que la fuerza magnética era igual a la corriente por la longitud por el campo magnético? ¿Se acuerdan que por aquí había un producto cruz? Entonces, el producto cruz quiere decir que se va a multiplicar por alguna función, por alguna función trigonométrica. En ese caso, pues por el seno. Y pues como son perpendiculares, ¿qué quiere decir? Que el seno de 90 grados, ¿qué valor tiene? Pues recordemos que el seno de 90 grados es 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes van a trabajar esta ecuación, que va a ser la corriente, perdón, este no. Bueno, ese por no lo van a tener en cuenta. Entonces, la corriente por la longitud por el campo magnético. ¿Sí? Entonces, van a trabajar la fuerza magnética igual a la corriente, que ahí nos la están dando, ¿cierto? Tenemos que hacer una operación pequeñita ahí, pero la tenemos. La longitud, que también la tenemos que hacer un cálculo, y ahí la tenemos ya. Y el campo magnético, que ya nos lo están dando, que es de 0,5 teslas. Y con esa ecuación estaríamos trabajando
ese primer problema. Así que encontrar la fuerza magnética. Ahí ya la tendríamos. ¿Cierto? ¿Se acuerda que yo les dije a ustedes algo que tenían que tener en cuenta de las operaciones de producto cruz? Pues es este cuadrito que estamos acá viendo, es el que tienen que tener en cuenta. Que me está diciendo dirección X, dirección Y y dirección Z. Listo, entonces, tomar un apunte o le tomaron un pantallazo a la ecuación que deben trabajar ahí. La que está mostrando, profe, la que está con la figura y todo. Sí, en el cuadradito, sí. Esa es la que tienen que trabajar. ¿No? Listo. Esta. Esa es la que tienen que trabajar. ¿Por qué esa? Porque nos están dando la corriente, porque tenemos la longitud del cable o del segmento y tenemos el campo magnético. La verdad está como pegada, profe, y no se ve, digamos, solo hasta donde, digamos, no se ve lo que usted ha escrito ahí en la pantalla. Listo, entonces espera. Listo, entonces la ecuación va a ser fuerza magnética igual al producto, o sea, a la multiplicación de la corriente por la longitud del cable y por el campo magnético. ¿Listo? Ahora sí la ven mejor. Y esa ecuación es la que van a trabajar en el ejercicio. La verdad, profe, si usted la está escribiendo, no se ve aquí en la pantalla. ¿No se ve? No, si usted No, la profe, escribió, no. está mostrando lo mismo. Lo que está viendo Víctor, el compañero Víctor, es verdad. No Entonces está espere como congelada la pantalla. que puede ser es... Venga a ver. Venga, vuelvo. Listo. Ahí que están viendo. Ahí está mostrando FM igual a ILB. Listo. Esa es la ecuación que deben trabajar ustedes para poder resolver ese ejercicio. ¿Sí? Entonces recordemos que esto aquí es un producto cruz. ¿Sí? El producto cruz va de acuerdo al ángulo, ¿cierto? Pero como decimos que son perpendiculares, y entonces perpendiculares 90 grados, ¿cierto? Entonces el seno de 90 grados va a ser 1, o el coseno de 0 va a ser 1. Entonces por ser perpendicular, nos borra aquí el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces por eso nos queda simplemente que la fuerza magnética es I por L por B. ¿Listo? Y ahora, en Profe, nuestra segunda pregunta nos dice que hay que eliminar, que hay que determinar el torque. Entonces, el torque, recordemos que el torque es igual a la M, y esa flechita quiere decir que es el momento dipolar magnético, ¿sí? El producto cruz del campo magnético, ¿cierto? Entonces, recordemos que el M, o bueno, que el momento dipolar magnético, pues es el número de vueltas por la corriente.
y por el área de la espira. Entonces eso me va a dar prácticamente que el torque es igual al R, que es al radio de la espira, por la fuerza magnética, y acá por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, realizando aquí el reemplazo de la fuerza magnética y esa cuestión, entonces me dice que en definitiva, que el torque va a ser igual a ¿qué? A la corriente por el campo magnético. Entonces, esa sería la otra ecuación que ustedes tendrían que utilizar para poder resolver el ejercicio 1. Y listo. Y hasta ahí iría el video. ¿Listo? Listo. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí. Profe, es que no, profe, no le entendí una cosa que dijo ahorita. Usted explicó la fórmula el Ese es del FML, el ILF, pero usted me hablaba de que el campo magnético en B es 1, un torque, ¿0.1 un torque o 1? No, 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 no. SB, eso, en el ejercicio nos dicen lo siguiente. Que el I es igual a... Espera que se me corrió el mouse. No encuentro... Ah, ya. A 0, o 0.5 por mi variable, y esto me va a dar unidades de amperios, ¿cierto? Entonces ya tenemos el valor de la corriente. Ahora, el valor de la longitud, decimos que es L, y en la guía nos está diciendo que tiene un valor de 0.5 por mi variable phi, que es la suma de la cédula, y que esto me va a dar en metros. Y que se ve que es la intensidad del campo magnético, que ese tiene un valor de 0,5 teslas. Entonces simplemente reemplazamos los valores y hacemos la multiplicación y ya tenemos el valor de la fuerza magnética, la fuerza del campo magnético. ¿Sí? Después nos dice que determine el torque para el par de fuerzas. Entonces, para encontrar el torque, simplemente voy a utilizar esa ecuación que tengo aquí en el cuadrito. Decimos que el torque es igual a la corriente por la intensidad del campo magnético. Profe, qué pena interrumpirlo. El resultado de la fuerza magnética se interpreta como ¿qué? Como newtons. Sí, la fuerza sí es en newtons. Por eso, o sea, al final es un newton lo que vamos a entrar a agregar de respuesta. No, o sea, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Digamos que mi phi o mi variable es 2, ¿sí? Si yo multiplico acá para encontrar el valor de la corriente, 0.5 por 2 me va a dar 1. Entonces yo voy a tener acá que voy a tener 1 amperio. ¿Sí? Entonces aquí digamos, que la longitud me va a dar acá. Mi variable es 2, ¿cierto? Por 0.5 me va a dar 1. Entonces me dice acá que voy a tener acá 1 metro. Y ahora aquí
perdón, aquí es un punto de por 0,5 teslas. Entonces, si yo multiplico 1 amperio por 1 metro, me va a dar 1 amperio por metro, ¿cierto? Y ahora, 1 por 0,5, eso me va a dar un resultado de ¿cuánto? De 0,5 newtons. Recordemos que cuáles son las unidades del amperio y cuáles son las unidades de ¿qué? Del Tesla. Pues haciendo esa operación entre las unidades, como resultado que es newtons. ¿Listo? Y ahí quedaría prácticamente resuelto el ejercicio. Luego, ¿qué hago? Ese valor de la corriente lo reemplazo aquí para hallar el torque y lo multiplico por el campo eléctrico y ya me va a dar el valor del torque, que es el momentum angular, que las unidades serían newton por metro. Y ahí ya quedaría resuelto el ejercicio 1, el que hay que explicar en el video. Perdón. ¿Listo? Sí, profe, ya tengo el ejercicio, ya medio resuelto. No, lo que yo le preguntara era que si el resultado de la fuerza M se notaba en Newton, porque pues me confundía el tema de la multiplicación de la longitud por metro. Pero bueno, ya la entendí. Eso era. Sí. Listo. No, lo importante, o sea, lo importante y lo bueno de estos IPAs es que ustedes como estudiantes despejen las dudas. Es hacer cuenta que estamos en una clase presencial. ¿Sí? Entonces, si ustedes preguntan, pues obviamente yo les respondo y así aclaran las dudas. Y obviamente, pues, y de ahí aprendemos todos. Listo. Ahora, para el segundo ejercicio. Listo, entonces, ojo, recuerden acá que es elaborar el video sobre el ejercicio 1. Es 1A y 1B, no solamente 1A o el 1B, no, toca ambos. Obviamente, pues si no realizan el video, se les va a quitar 8 puntos, ¿sí? Y obviamente, pues, bueno, por no realizar 8 puntos, obviamente yo también voy a tener en cuenta cómo que manejaron el simulador. Por eso les digo que deben mostrar el video haciendo la interacción con el simulador. ¿Listo? Por eso, ingeniero. El primer video es el simulador de las circulares. Y el segundo el de las placas, ¿sí, no? Ajá, sí, Perfecto. señor. Eso es lo que necesitaba saber. Sí. Perdón, muchachos, que ya me empezó la tos. Listo. Ahora, en, ese, en el segundo ejercicio, nos están mostrando, ¿qué? Nos están mostrando una partícula de helio 3, que recordemos que ese se llama, ¿cómo es que se llama? Tiene 2 protones, el que trabajamos en la A1, deuterio o tritio. A ver, ¿cuál es el nombre del que tiene dos protones? Deuterio. Ajá, sí. Listo. Entonces, tenemos acá nuestra partícula. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio?
que en la figura se muestra el núcleo de helio 3, que ya sabemos que es el deuterio, que se desplaza a lo largo del eje X. ¿Cuál es el eje X? El que va hacia la derecha. Con una rapidez, o sea, con una velocidad de 5 por, o sea, multiplicamos 5 por el valor de phi, y ese resultado es metros por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad. Nos dice, determine el campo magnético en el punto P, o sea, en ese puntico de acá. Ubicado a una posición de R, o sea, el radio prácticamente de la espira, de 0.005, lo multiplicamos por nuestra variable y eso nos da, perdón, nos dan unidades de milímetros. ¿Sí? Aquí esa palabra alfa no es alfa, sino es helio 3, ¿sí? O en pocas palabras, deuterio. Eso ahí fue un error de redacción. Listo. Entonces, para calcular, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El campo magnético. Entonces, para calcular el campo magnético, nosotros usaremos la siguiente ecuación. Usaremos la siguiente ecuación. Nosotros en la parte teórica, o sea, en la primera partecita del simulador, encontramos que la intensidad del campo magnético en una dirección, en una dirección X, o sea, en nuestro caso, en, en la dirección R, es igual al mu sub 0 sobre 4 pi por el valor de la carga. Pues recordemos, ese mu sub 0 es un número, 4pi nos da otro número y q es otro número, entonces aquí prácticamente vamos a tener un número cualquiera, donde van a tener en cuenta y donde van donde deben realizar las operaciones serían acá, que el vector velocidad, producto cruz, R, ¿sí? O sea, nuestro vector, el radio o ¿cómo lo llamamos? Nuestra dirección, prácticamente, ¿sí? Nosotros ahí ¿en qué? En el enunciado del ejercicio nos dice que el R va hacia el punto P en dirección Y. ¿Sí? Y aquí sobre R al cuadrado, o sea, el radio al cuadrado. ¿Sí? Acá nosotros debemos tener en cuenta que R es igual al vector unitario, al valor absoluto del vector unitario, o lo que llamamos vector unitario también. Entonces, donde se va a tener en cuenta y lo que van a tener en cuenta para desarrollar, no, aquí ya les había dicho que prácticamente esto era un número cualquiera, ¿cierto? Este R
al cuadrado también es un número. Entonces, con estos dos verdecitos que les estoy mostrando, no hay ningún inconveniente. De pronto, el inconveniente o la parte que deben tener en cuenta va a ser esa que les voy a encerrar acá. ¿Por qué? Porque tienen que multiplicar en el producto cruz, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos viendo bueno, que en el plano iba algo así, ¿cierto? Aquí así, bueno, ese es mi plano tridimensional, ¿sí? Aquí donde digo que este es mi eje X, este es mi eje Y, que por aquí está mi punto P, y hacia acá es el eje Z, ¿cierto? Decimos acá que hacia acá viene el vector velocidad. Y también vemos que hacia arriba, uy, se me quedó chueco, que hacia arriba va, va el vector R, o sea, la dirección R, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente, o vamos a dejar lo siguiente, que X va a ser prácticamente algo que llamamos Y unitario, que Y va a ser lo que llamamos el J unitario, y que Z va a ser el K unitario. Acá esta parte les estoy hablando desde que del análisis vectorial. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que, ¿qué vectores son los que vamos a tener en cuenta? La velocidad y el desplazamiento, ¿cierto? B y R. Pero entonces acá nosotros vamos a tener en cuenta la velocidad en qué parte va, en la Y. Entonces aquí vamos en el cuadrito y vamos a mirar en donde tenemos Y. Entonces tenemos aquí una Y y tenemos acá una Y y aquí también tenemos el producto cruz con una Y. Pero ¿con quién va a ser el producto cruz? Pues acá nos está diciendo que es con R. Entonces el R va en dirección de las Y, o sea, va en dirección de las J. Entonces miramos en dónde tenemos el producto de I por J, ambos positivos. Entonces mire, acá tenemos el producto de I por J, ¿cierto? Nos dice que el producto de I por J me va a dar que va a ser en la dirección CAM, o sea, en la dirección del eje Z. Quiere decir que el campo magnético va hacia esta dirección, ¿cierto? Y ahí ya tendrían prácticamente el ejercicio resuelto. Pues recordemos acá que la operación de B, producto cruz R, vector y ese que es el unitario, sería igual a ¿qué? Al vector velocidad en la dirección Y, pero borro que me quedó como feo. Aquí en la dirección Y. Por o producto cruz de J.
¿Sí? Entonces, eso es a lo que yo me estoy refiriendo de acá. ¿Sí? Entonces, acá eso me quedaría que prácticamente que la velocidad tendría que tener, la velocidad, que eso me quedó feo. Que hacer dibujitos con mouse es como un poquito tedioso. Entonces, que la velocidad estaría en que en la dirección y producto cruz J, y que eso me daría que el producto de la velocidad en dirección de K, que sería prácticamente que va hacia el eje Z. Entonces, ese es el que tienen que hacer ustedes. O sea, de acá sacar el valor y ya reemplazan con ese número y ahí ya tendrían resuelto el ejercicio 2A. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Y ahora, en el 2B, listo, entonces aquí ya tendríamos este hecho acá, ¿cierto? Y ahora, en el 2B, dice que calcule el valor de la fuerza magnética que actúa sobre el núcleo del deuterio, en, que en el preciso instante que se ubica en una distancia radial, o sea, la misma distancia del núcleo, del helio, se encuentra prácticamente un tritio, ¿sí? Entonces hallar el campo magnético en unidades de Tesla generado por el protón. Entonces, ahí ya tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ya colocando masa del protón y carga del electrón. Y ese sería el desarrollo del ejercicio 2. ¿Listo, muchachos? Y entonces, pues dejemos hoy hasta acá y el día sábado miramos el ejercicio 3 y el ejercicio 5, que son los que hay que tener como más en cuenta. Por ejemplo, aquí en el ejercicio 4, pues es el mapa conceptual, o sea, el mismo organizador gráfico. Nos dicen acá que el Q vale tanto, que la velocidad vale tanto, que el campo magnético vale tanto, que el radio de la circunferencia vale tanto y que la corriente tiene tal valor. Entonces, igual que en el anterior, nos dan el enunciado, entonces qué ecuación vamos a trabajar y la colocamos acá. ¿Listo? Y Pero eso pues para el sábado, ¿sí? ¿No? 3, 4 y 5 el sábado. pues aquí ya estamos mirando el 4, entonces pues ya quedaría el 4 ya hecho hoy, ¿cierto? Ok, listo, listo. Entonces el sábado explicaríamos ese ejercicio 3, que por eso hoy no lo expliqué porque este lleva un poquito de tiempo, ¿sí? Hay que repasar una parte de la teoría que vimos en la webconferencia anterior. Y acá, mira, acá debemos tener en cuenta también el ¿qué? O sea, todo es con la regla de la mano derecha.
a trabajar un poquito esa parte y aclarar dudas de eso. Y acá mirar el simulador, acá qué pasa con las líneas de campo cuando las corrientes van en una dirección o cuando van en direcciones contrarias. Y ahí hay que explicar esa parte. Y por ejemplo no. Y en el caso del ejercicio 5, que es el ejercicio experimental realista, entonces tenemos que empezar a trabajar ese simulador y acá sí nos toca realizar esos cálculos. Sí, entonces acá ya toca realizar también una gráfica en Excel y cálculos analíticos. Y ya. Y algo que les quería decir es que en los trabajos, los objetivos, mejor dicho, las conclusiones tienen que ir de acuerdo a los objetivos que ustedes coloquen y empezar a utilizar las normas APA. O sea, al principio las utilizaban, pero de un momento a otro, ¡pum!, se desaparecieron. Recuerden que en las normas APA, si tenemos, por ejemplo, esa figura, entonces tenemos que referenciarla. Entonces tenemos que decir, debe llevar aquí un título de una forma y aquí abajito debe decir la descripción de la gráfica y de dónde fue tomado. En esa parte fallaron todos en las normas APA. ¿Listo, muchachos? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Listo, no me había dado cuenta, llegaron más compañeros, bienvenidos también. Espero que en ese CIPA hayan aclarado dudas, o si tienen dudas, háganmelas y si las podemos resolver de una vez, bien, y si no, en el próximo CIPA del sábado podríamos responder esas preguntas. ¿Eso? ¿Alguna pregunta? Por parte mía, no, ingeniero, pues comencé a hacer ejercicio, a ver si para el sábado ya tenía cualquier duda más, pero hay que desarrollarlo para poder entender un poco. Ajá, sí. Sí, desarrollándolo es que cuando uno empieza a desarrollar es cuando empiezan las dudas y es donde uno también aclara esas dudas, donde uno las soluciona. Por eso hay un refrán que dice que la práctica hace al maestro. O sea, en el momento en que nosotros empezamos a trabajar, es donde más aprendemos. Ok, sí, señor. Profe, Listo, una profe. última pregunta. No es del tema, pero ¿hay plazo para corregir lo que dijo el jueves? ¿Hasta cuándo? Porque voy a ir a tu trabajo. Estamos en Eh, cierre. Acuérdense, estamos en cierre. El fin de semana se cierran todas, excepto la de nosotros que va para el 20. sí, o sea, por ejemplo, para la corrección sí, dejémoslo ¿para qué? Para el 20. Las dos O si, cosas, la sí, corrección y el ejercicio. sí, o si tienen la corrección, si han trabajado con la corrección, si me la envían antes, mucho mejor. Ok, listo, profe. Listo, ahora sí, Víctor, que tenía la mano levantada. No, así era, profe. Entonces vamos pues a seguir realizando ahorita aquí los ejercicios y pues a ver si sale alguna duda para tener la lista para el sábado. Listo, vale. Listo, sí, señor. Profe, otra pregunta de eso con respecto, digamos, sí, digamos, a la tarea uno, por ahí estuve leyendo un correo donde, digamos, se pueden hacer las correcciones. Sí. Digamos, tampoco pude ver donde, digamos, qué fue, digamos, lo que faltó, digamos, en ese trabajo que ya se envió como para uno hacerle las modificaciones. ¿Dónde se podrían ver? Ahí en los criterios de evaluación, creo que a ustedes les llega como un correo
les llega un correo diciendo la nota y diciendo, mire, falló, por ejemplo, eran 5 criterios de evaluación. Criterio 1, tal cosa. Entonces, el criterio 1 iba para el ejercicio 1 y una parte del ejercicio 2. El criterio 2 iba para la segunda parte del ejercicio 2 y el ejercicio 3. El criterio 3 era del organizador gráfico, o sea, del mapa conceptual. El criterio 4 era del experimento realista, que era el ejercicio 5, y el criterio 5 pues ya es la organización y presentación del trabajo. Listo, profesor. Muchas gracias. Voy a entonces estar revisando eso allí para hacer las correcciones que faltan ahí Listo. al trabajo. Entonces, espere, Víctor Zapata, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, eh, le voy a qué? Voy a entrar a la plataforma y le tomo un pantallazo a qué? A las respuestas de los criterios de evaluación, o sea, los parámetros de los criterios de evaluación, que prácticamente le dije en dónde era que se había equivocado. Y se los envío ahorita por Teams. Ah, bueno, señor. Listo. Otra cosa, yo no estoy en el grupo, digamos, por aquí por Teams, pero no estoy, digamos, en el grupo de esta materia. No sé Eh, qué. no, o sea, por mi parte yo no he hecho ningún grupo. Ah, listo. O sea, por mi parte no he hecho ningún grupo. Creo que los grupos que hay, que aparecen por ahí, son grupos que han hecho sus compañeros, de pronto para trabajar algo del componente práctico o algo, porque yo he visto que se aparece, pero yo he dicho, no, yo no he armado nada y puede ingresar y tienen restricción. Ah, bueno, señor. Listo. Listo. Entonces ya ahorita le envío, ¿qué? Le envío lo de los criterios de qué, mejor dicho, la retroalimentación. Ah, bueno, señor. Listo. Muchas gracias, Bueno, profe. profe, buenas noches, todo el mundo, chao, todo el mundo. Listo, buena noche. Hasta luego, compañero. Que descanse. Listo, igualmente. Sí, hasta el sábado nos volvemos a ver.